amarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Bienvenidos a nuestro lugar provisional, porque vamos a nuestra casa. Aquí vamos de paso nada más. Es transición, como dice el pastor, y por eso cuando el pastor me asignó que iba a compartir la prédica hoy, yo quería compartir lo que pasó con unas personas de Dios cuando ellos también iban de paso, de regreso a su casa. Eso fue en el reino de Persia, el rey Artajerjes. Si vieron la película 300, ahí aparece ese rey y el pueblo estaba exiliado ahí. Y Dios determinó que iban a ser 70 años de castigo, y cuando se pasaron, Dios le dio gracia con el rey y iban de regreso. Yo les traje una imagen de lo largo que fue ese camino, pues fue un camino largo, y ahí iban de regreso levitas, servidores, iban de regreso el pueblo, los niños, las mujeres, todos iban de regreso a edificar su templo, a su ciudad. Dios les dio gracia con el rey, pero era un viaje largo en su etapa de transición, igual que nosotros. ¿Y sabe lo que hicieron ellos, hermanos? Ellos se pusieron a ayunar, y por eso yo quería compartirles esa palabra hoy. Está en Esdras 8:21, y por eso la enseñanza de hoy se llama Cuando ayunamos. ¿Qué pasa cuando ayunamos? Así que ahí donde está, cada uno de ustedes, por favor cierre sus ojitos para que le pidamos al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, humildemente que nos hables, Señor. Edifica tu pueblo, Señor, porque te necesitamos, Padre. Vana, Señor, es la ayuda de los hombres, Señor, y no confiamos, Señor, en carne, no confiamos en príncipes, Señor, y por eso estamos en tu casa, Señor, porque te necesitamos. Trae una palabra, Señor. Trae una palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Dependemos de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Bueno, está en Esdras 8:21. ¿Qué hizo esa gente, hermanos, cuando iba de regreso a construir? Dice la palabra del Señor. ¿Qué hizo Esdras? Esdras dice, publiqué ayuno junto al río Ahava, para afligirnos, subraya en su Biblia, afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, nuestros niños y todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan y su poder con los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Hermano, dice él, ayunamos para afligirnos, dice, y le pedimos, solicitamos, dice ahí. ¿Por qué? Porque tuve vergüenza, hermano, de pedirle al rey. Yo había dicho que Dios es bueno, que Dios es poderoso, dice Esdras. Entonces yo lo que hice fue, si yo he dicho eso, me da pena, mejor le pido a mi Señor. Y dice que ayunaron, se humillaron delante del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dice que le fue propicio. Un poquito más adelante, en el versículo 31 y 32, dice, y partimos del río el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino. Y llegamos a Jerusalén y venían quemados. Dice, reposamos ahí 3 días. Fue un camino largo, cansado, pero ¿cómo le respondió Dios, mi hermano? Dios dice que la mano de Dios estaba sobre ellos y que los protegió durante todo su camino. Ellos iban siendo con toda su familia, hermano, igual que nosotros. Era un camino largo, había mucho peligro. Si miran el mapa, es prácticamente desde donde hoy es Irán hasta donde hoy todavía sigue siendo Israel. Eran miles de kilómetros, y en ese tiempo no había ni carros, peor carreteras, todo era desértico, lo tuvieron que hacer a pie, y ellos llevaban obviamente muchos bienes, todos sus bienes, dinero, y dice, la mano de Dios
nos libró del enemigo. Porque un hombre, hermanos, dijo, ¿saben qué? Primero, antes que todo, vamos a ayunar. Y yo quiero que repita hoy, si Dios lo hizo con Esdras, lo puede hacer conmigo. Hermanos, ellos ayunaron. ¿Qué palabra usó él? Afligirse. Dice que se afligieron, se humillaron delante del Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a pedir algo, la mayor barrera, lo que más le estorba a Dios del ser humano, dice la Biblia, es la soberbia. Es la soberbia. Dice que el Señor resiste al soberbio, que lo abomina. Y el ayuno lo que hace es que nos humilla delante del Señor, y dice que el Señor al humilde lo atiende, pero al soberbio lo ve de lejos. Entonces, Primera de Pedro dice que humillémonos bajo la poderosa mano, pero ¿de quién? De Dios. Y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, no el rey. Porque Él, dice, tiene cuidado de nosotros. Nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Ayunar, hermanos, es humillarse delante de Dios, delante del Padre. No es dieta, no es pasar hambre. Hablaba con el hermano del ayuno intermitente, no es. De hecho, si ayuna es muy probable que no adelgace, no va a adelgazar. Es probable. ¿Qué es? Es no comer alimentos por un periodo de tiempo, pero por motivos espirituales. Hermanos, claro que es para pedirle algo al Señor. ¿Qué fue lo primero que dijo Esdras? Me voy a afligir delante del Señor y le voy a solicitar algo a mi papá. Porque hay personas que dicen, no ayune para pedirle al Señor. Yo creo que no han leído la Biblia, no la han leído. Le podemos pedir a nuestro papá, pero el ayuno lo que hace es, a nuestra petición de oración, es ir más allá en nuestra humillación y decirle, me rindo a ti, Señor, yo no puedo con esto solo lo puede resolver usted. ¿Qué es humillarse, mis hermanos? Hay una historia de la Biblia que me encanta y yo se la quiero compartir, de un rey también. Está en Segunda de Crónicas 20, y a este rey lo iban a atacar 2 reinos y lo iban a destruir. O sea, eso estaba claro, pues. Y lo que fueron es que le fueron a dar la noticia. Y dice la palabra del Señor, acudieron algunos y le dijeron al rey Josafat, esta es la historia de Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi, estaban cerquita. Entonces el rey, miren qué le dio al rey, hermanos, ¿le dio qué? Temor, le dio temor. ¿Y qué hizo él cuando sintió miedo por esa noticia? Y dice, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermanos, le dio miedo, al rey le dio miedo. Él dijo, hoy nos barrieron a todos. Y cuando le dio miedo, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló delante de Dios. Eso fue lo que hizo. Porque la Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío, yo en Dios confío. No es que nunca nos van a dar miedo ciertas cosas. Lo que sucede es que los cristianos, si nos da miedo, vamos a donde nuestro Padre que lo puede todo. ¿Cuántos decimos amén? Él lo puede todo. Y cuando tenga algo, hermano, que le dé miedo en su vida, que usted no sabe cómo resolver, ayune. Cuando usted tenga algo que no sabe qué hacer, ayune. Humillemos nuestro rostro para consultar al Señor. Y este muchacho puso también a ayunar al pueblo. El pueblo dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro, y de todas las ciudades de Judá vinieron a pedirle ayuda a Jehová. Le vinieron a pedir socorro y ayuda a Dios, porque iban a matar al rey y obviamente a todo el pueblo. Y el pueblo no fue a ponerle presión al rey, fueron también a buscar el rostro de Dios. Y lo que hizo Josafat fue, se puso en pie de la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Se fueron al templo y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, comenzaron a orar. ¿No eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todas las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? El rey está citando la Biblia. Esto está en la Biblia, esto está en Génesis.
Esto está en Génesis. El rey está diciendo, Señor, nos vienen a sacar de aquí, pero tu palabra dice que esta tierra tú se la diste a Abraham. Y ellos han habitado en ella. Han edificado santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, castigo, pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás, y tú nos salvarás. Hermano, el rey sigue citando la Biblia. Esta fue la oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo. El rey lo que está diciendo es, Señor, en tu palabra dice, y tú dijiste que cuando viniéramos a este templo nos ibas a escuchar. Y eso es lo que uno hace, hermano, cuando estamos ayunando. Leer la palabra, alimentarnos de la palabra. En vez de comer comida física sólida, lo que hacemos es comer en la comida del Señor. Eso es lo que hacemos. Y la leemos y como hizo el rey, la confesamos. Decir, Señor, en tu palabra, te venimos a pedir, Señor, pero tu palabra dice que tú no me dejarás y que tú no me desampararás. Tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice que todo le es posible al que cree. Y eso es el ayuno, agarrar la palabra de Dios y ponerla sobre la situación. Señor, estoy viendo esta situación con mis ojos. Me está diciendo esto el abogado, el doctor. Pero tu palabra que es eterna dice esta otra cosa, Señor. Y por eso te vengo a pedir. Eso es lo que estaba haciendo este muchacho. He aquí, pues, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Eso está en Éxodo. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú. Y mire qué lindo esto. Esto es humillarse. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Hermanos, lo que dice el muchacho es, Señor, mire este problema, yo no puedo. Se fija lo que dice ahí, no hay fuerza en nosotros para esto. Señor, ni siquiera sabemos qué hacer frente a este problema. Cuando, hermano, uno no tiene la fuerza para un problema, cuando uno no sabe qué hacer, no hay ayuda para eso. Cuando el doctor te dice, no, aquí no se puede. Cuando en el banco te dicen, aquí no hay solución. Cuando el abogado te dice, aquí no hay nada que hacer ya. Cuando llegan esos momentos, mis hermanos, en los que uno dice, Señor, no sé qué hacer, hay que hacer lo que dice la Biblia. Algo sí podemos hacer. Lo que dice Josafat. Señor, no sé qué hacer. Señor, no tengo fuerzas, pero en ti yo pongo mis ojos. A ti yo voy a poner mis ojos. Eso sí lo puedo hacer. Clamar, rogar, suplicar a mi papá. El ayuno es ir delante de Dios y decirle, Señor, renuncio a lo natural. En lo natural no puedo. E invoco lo sobrenatural de mi Padre. Las circunstancias que veo me dicen una cosa, pero las circunstancias pasan, pero tu palabra dice otra cosa y tu palabra permanece para siempre. Eso sí podemos hacer cuando no hay solución aquí. Y eso es, renunciar a lo natural, invocar lo sobrenatural delante del Señor. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? En ese momento, dice que en esa misma reunión estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, de Jehiel, de Matanías, porque era levita, de los hijos de Asaf. Y en la misma reunión vino el Espíritu de Jehová sobre él y les dijo, oigan todos Judá y moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová les dice así, mire qué lindo, no temas, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermano.
Dios dice, está bien, es cierto, si venía gente sobre vos, te barrían. Pero Dios dice, como renunciaste a tus fuerzas y te humillaste delante de mí, Dios dice, me entregaste esto, ya no es tu guerra, dice Dios, ahora es mi guerra. Como se humillaron y lo buscaron, Dios intervino. Y a veces, queridos hermanos, Dios nos lleva a esas circunstancias que no podemos manejar, en las que no hay fuerza, en las que no sabemos qué hacer, en las que no hay solución para el hombre, para la economía, para las cuentas, como decía la hermana, no hay solución, ¿está? Ahí no hay nada que hacer para nosotros, situaciones en las cuales tenemos miedo, a veces el Señor nos lleva ahí para Él traer gloria a su nombre, para que no haya otra más salida que el nombre de Él sea glorificado. Ahí, ¿qué dijo el muchacho? No es mi fuerza y no sé qué hacer. Significa que si ellos vencían en esa guerra, la gloria únicamente iba a ser para nuestro Dios, no para Josafat. Y así fue. Dios dijo, bueno, como no tenés fuerza, como no tenés sabiduría en ese momento y me la entregaste a mí, ya no es tu guerra, dice Dios, sino que es la mía. Y de mañana, siguió diciendo el profeta, descenderéis contra ellos y ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Ni pelearon, hermanos. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No tema ni desmaye, salga mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, les dio la dirección que pidieron. Él dijo, yo no sé qué hacer, Señor. Y él le dijo, mira cómo va a estar todo, pero no te preocupes, ni van a pelear. Y les dio la protección que pidieron. Jehová estará con vosotros. ¿Qué hizo el rey y qué hizo todo el pueblo? Algo que debemos hacer como cristianos siempre, mi hermano. Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué es postrarse, hermanos? Todos sabemos lo que es arrodillarnos. Cuando uno se arrodilla, así, es la más humillación que uno puede hacer delante de las personas. Por eso dice, nosotros solo nos arrodillamos delante de nuestro Señor. No imágenes, no nada. El rey no se quedó aquí, el rey se fue hasta el piso, acá. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hay más grande humillación que esa. Dice la Biblia, antes de la soberbia es la caída. ¿Y cómo se puede caer alguien que esté en el suelo? Es lo más abajo que puede estar. Está postrado delante del Señor y lo hizo el rey. ¿Y quién más lo hizo? Todo el pueblo. Y dice que ahí estaban mujeres y niños. Hermanos, eso es suplicarle al Señor. No hay más abajo que eso. Y, ¿sabe por qué le digo que es importante? Porque los demonios se postraban ante Jesús. En los evangelios dice que cuando Jesús llegaba a una ciudad, los endemoniados iban y se postraban delante de él. Y hay muchos cristianos que no tienen ese hábito, esa costumbre de postrarse delante del Señor, les da pena. Hermanos, no tengamos pena, es nuestro papá. Bien haríamos en humillarnos delante de él. Ellos adoraron, y en el ayuno, mi hermano, también hay que adorar y alabar. Eso hicieron. Se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Mire cómo se alaba al Señor. El pastor siempre pone el ejemplo de cuando venimos a la alabanza y estamos ahí. Hermanos, cuando alabamos al Señor, venimos a alabarlo de verdad, a decirle, Señor, tú eres bueno. Señor, has hecho grandes cosas en mi vida y sé que vas a hacer más. A eso venimos. Los que tienen que cantar bonito son los que están aquí, ¿sí o no? Nosotros cantemos como podamos, pero que se escuche nuestra alabanza con voz, con fuerte y alta voz. ¿Sabe por qué? Porque Dios se mueve en la alabanza.
Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hermanos, empezaron a alabar al Señor, y como le digo, hay que hacerlo de verdad con gratitud, porque cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mire, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Eso fue durante la alabanza, mi hermano. Ellos se humillaron, todo el pueblo se humilló, y Dios los escuchó y tuvo misericordia. Y todo comenzó por un rey que cuando tuvo miedo, ¿qué hizo? Ayunó. Y Dios cumplió su palabra. Yo quiero que diga conmigo: si lo hizo con Josafat, lo puede hacer conmigo. Es el mismo Dios. El Padre, mi hermano, da dirección a sus hijos. Jesús, antes de comenzar su ministerio, Jesús ayunó 40 días, y dice que fue y comenzó en el poder del Espíritu. ¿Usted cree que lo ocupemos nosotros, el ayuno también? Mire, en el libro de Hechos hay una historia que me encanta, de dos hombres completamente diferentes que no se conocían, pero que el Señor sí, porque el Padre da dirección a sus hijos cuando ayunamos. ¿Sabe? Eso está en Hechos 10. Este era un soldado que no era ni judío ni cristiano, pero dice que él oraba, daba limosnas, y dice que estaba ayunando. Y ¿sabe? Se le apareció un ángel del Señor. Se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, porque se llamaba Cornelio, tus oraciones han sido oídas. Envía 2 hombres a la otra ciudad y manda a traer a Pedro, que vive en tal casa, y le dio todo. Y él hizo caso y lo mandó a traer. Y el otro hombre era Pedro. Pedro no conocía a Cornelio, y dice que Pedro también estaba orando y ayunando en la azotea, y Dios le mandó la famosa visión de las carnes, ¿se acuerda? Y en esa visión del ángel, el Espíritu le habla y le dice: te buscan 2 hombres abajo, anda con ellos que yo los mandé. 2 hombres ayunando. Y dice que él fue. ¿Y sabe qué pasó? Pedro, al llegar a la casa de Cornelio, fue a los primeros gentiles que se les predicó el evangelio en la casa de Cornelio, y fueron salvos todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y así comenzó el evangelio para nosotros los gentiles, por 2 hombres que estaban ayunando, orando y ayunando. Eso es cuando nos sometemos al Señor, hermano, y estamos en humildad. Dios los dirigió porque estaban sensibles al Espíritu. ¿Sabe? La Biblia no te dice que Cornelio estaba ayunando, preguntando: Señor, mándame un apóstol que me predique. Él no te dice que estaba pidiendo eso, pero el Señor, en medio de su ayuno, Él le trajo salvación. Y no te dice que Pedro estaba ayunando para irle a predicar a los gentiles. De hecho, dice que no les quería predicar. Pero Dios lo mandó porque el Señor nos dirige y abre puertas y nos conecta con personas que tal vez nosotros ni conocemos. Porque cuando nosotros nos humillamos, Él nos va a dirigir. Él nos va a dirigir. En Hechos 13, en la iglesia de Antioquia, así se llamaba, habían pastores, dice, maestros, trabajando en la iglesia local. Pastores, habían bastantes muchachos. Había uno que se llamaba Lucio, Manaén, Saulo, otro se llamaba Simón y Bernabé. Y dice que ellos estaban en su iglesia, tranquilos, hermano. Estaban tranquilos, pero estaban, dice, ministrando y ayunando al Señor. Y que el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para el trabajo que yo los he llamado. Y esos fueron los viajes misioneros de Pablo. Antes de esto, Pablo no había salido en ningún viaje, a pesar de que tenía el llamado, porque él no se disparó. Ni se subió. Él estaba en su iglesia, dice, ministrando y ayunando. Y el Espíritu dice: apártenme a estos 2. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Oraron y ayunaron más. Les impusieron las manos y ahí sí los mandaron.
Porque la palabra dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esos viajes no fueron por gusto, por emoción, no fueron esos viajes fueron porque fue el momento y las personas que el Espíritu Santo escogió por una iglesia que se dejaba guiar, por una iglesia que ayuna. Hermanos, en el ayuno se va a afligir nuestra carne. A los que no han ayunado, sépalo. Eso le dije, es algo espiritual, pero ya va a ver si no es carnal en el estómago. Le va a sonar el estómago, es una cuestión, te va a doler la cabeza, uno se va a sentir mareado, débil. La carne, dice, hay que mortificarla, hay que someterla. Y a los que no tenemos problemas con cuestiones de la carne, con deseos de la carne, así es que se van venciendo, mi hermano. ¿Y sabe que también aflige el ayuno? El alma. En el Antiguo Testamento se llamaba aflicción del alma. Y vas a ver que en el ayuno vas a andar enojado, malhumorado, y después vas a andar feliz, y después vas a andar triste, y así. ¿Y sabe qué es? Es tu alma diciendo, yo quiero que me hagan caso, yo quiero que me pongan atención. Pero en el ayuno sometemos también al alma, porque somos tres cosas, pero quien nos debe dirigir a nosotros, no debemos ser cristianos carnales, pero tampoco almáticos, debemos de ser cristianos espirituales. Y le decimos al alma, usted va para atrás también con la carne, las emociones se someten al espíritu, mi hermano, porque a medida que vamos ayunando, nos vamos acercando al Señor y vamos amando al Señor y Él nos va dirigiendo. Fíjense que comenzamos pidiéndole al Señor tal vez por un carro. Yo he pedido por mis carros, fíjense, y el Señor ha sido propicio conmigo. Pero en medio de ese ayuno por un carro, a veces el Señor te muestra otro defecto de tu carácter. A veces el Señor te muestra, pero vos debes, fíjate, tenés que ir a pagar una deuda. ¿Y qué tiene que hacer uno? Ir a honrar. A veces uno está pidiendo por sanidad y lo que Dios hace es, te dice, pero ¿sabes qué? Vos tenés que ir a pedir perdón. Vos no has perdonado. A veces mi hermano está pidiendo por una necesidad grande y Dios te muestra que estás en murmuración o que no has sido fiel, como decía la hermana, con el Señor. A veces, mi hermano, el Señor abre nuestros ojos que tal vez si estuviéramos en carne no las hubiéramos visto jamás en medio de nuestros ayunos. Por eso en Joel 2, ese famoso pasaje, dice, convertíos a mí con todo su corazón, proclamen ayuno con trompeta, dice, y entonces, dice Dios, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, profetizarán sus hijos, sus ancianos verán sueños y sus jóvenes verán visiones. Porque hay distintos tipos de ayuno, hermano. Hay de 40 días, hay unos solos, hay ayunos congregacionales, como los vimos, hay ayunos con agua, fíjense, hay ayunos sin agua, hay, hermanos, de todo. Pero el parámetro, ¿sabe cuál es? En la Biblia, porque no hay que ser religioso en esto. El parámetro es, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. No le voy a dar algo que no me cueste, nos tiene que costar, es una aflicción, porque Dios ve el corazón. Yo le traigo 3 reyes. El primero fue el rey Acab. Dice la Biblia que es literalmente el peor rey de toda la Biblia. Así lo dice, es el resumen de su vida. Fue el peor rey. Era el marido de Jezabel. Este muchacho sacrificaba a sus hijos a los ídolos. Fue el que mató al otro muchacho por un terreno. Tenía un templo para Baal. Fue el peor rey. Y él vivió en los tiempos de Elías. Dios les mandó a Elías a que le dijera, rey Acab, vas a morir, tu casa. Le dio obviamente su sentencia por todos sus desastres. ¿Sabe qué hizo Acab? Dice la Biblia que él, cuando él oyó al profeta, dice que ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Acab. Este no es Josafat, este no es el rey David, es Acab, el peor rey. Y dice que vino palabra de Jehová sobre Elías y le dijo, ¿no has visto cómo se humilló Acab? Como se humilló delante de mí, no voy a traer el mal en sus días. Por Acab. El otro rey que le traigo, la Biblia no dice cómo se llama, pero es el rey de Nínive. ¿Se acuerda la historia de Jonás? Jonás tenía que ir a predicar a Nínive y lo que te dice de esa ciudad es que era una ciudad en extremo, malvada en extremo. Cuando llegó Jonás,
Dice que el pueblo escuchó a Jonás, dice, y que creyeron a Dios, y que el pueblo ayunó, se vistieron de cilicio, desde el menor hasta el mayor. Aquí ayunaron hasta los niños, oiga bien. Y aquí fue al revés, no fue del rey al pueblo, fue del pueblo al rey. Porque el rey escuchó esto, y el rey cuando oyó al pueblo, dice que se levantó de su silla, también se cubrió de cilicio, y él hizo proclamar ayuno, y dijo, ni bueyes, ni animales, ni hombres, ni ovejas gusten cosa alguna, ni beban agua, dijo él, y clamen fuertemente, conviértanse cada uno de ellos, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira. ¿Y sabe qué hizo Dios, mi hermano? Dios tuvo misericordia de esta gente. Estos ni judíos eran. Y dice que la palabra del Señor, que vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Dios tenía una sentencia contra Acab y contra esta gente y Dios tuvo misericordia. Dios es misericordioso cuando nos humillamos. Y el otro rey que le traigo es el rey Jorge. ¿Lo ha leído en la Biblia? No, este no está en la Biblia. Este es el rey de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Este rey es el de la película El discurso del rey, valga. Esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, donde las tropas inglesas quedaron aisladas en un corredor hacia el mar. Eran 375,000 muchachos ingleses que no tenían dónde ir, no tenían escapatoria porque solo tenían acceso a un puerto donde las aguas no eran profundas y no podía ir ningún barco de gran calado. Solo podían ir barcos pequeñitos y eran 375,000. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, los vamos a tener que ir a traer en botes civiles porque si no pueden ir barcos grandes, vamos a ir en barquitos pequeños. Y dijo el primer ministro de ese tiempo, si la operación tiene éxito de 375, vamos a rescatar, dice, si tenemos éxito, a 30,000. Los alemanes estaban, pero a poquitos kilómetros. La Fuerza Aérea de Alemania hubiera sido, pero sencillo, que los barriera, pero no lo hizo. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? El 26 de mayo de 1940, el rey Jorge, por radio, llamó a todo el pueblo del Reino Unido a volverse a Dios con arrepentimiento para suplicarle ayuda al Dios de Israel. Yo les voy a leer más o menos lo que dijo el rey. Él dijo, en esta hora terrible, nos volvemos a Dios como nuestros padres en tiempos difíciles. Nos volvemos al Dios Altísimo. Y aquí en la nación, convoco el siguiente domingo, sea Día Nacional de Oración, con un solo corazón y alma, humillémonos confiadamente, entreguémosle esta causa al Señor y pidamos su ayuda. Con la ayuda de Dios no vamos a fracasar, dijo el rey Jorge. Y sabe, el pueblo de Inglaterra fue a las iglesias por millones. Todo ese domingo se dedicaron a orar por estos muchachos y lo que sucedió después fueron tres cosas. En primer lugar, Hitler fue por encima de sus generales y dijo, no, espérense ahí, no vayan a atacar a Dunkerque, así se llamaba ese lugar. Todavía nadie sabe por qué. La cuestión es que Hitler dijo que no, párense ahí, y se pararon. Nosotros sí sabemos por qué sí. En segundo lugar, hubo una tormenta en Dunkerque que no dejó que se levantaran los aviones de la Fuerza Aérea de Alemania, no pudieron sobrevolarlos. Y en tercer lugar, el canal en ese momento parecía un espejo, dicen los que estuvieron ahí. Nunca ese mar lo había visto toda esa generación con esa quietud y permitió que todas las embarcaciones pequeñas fueran a traer a esos muchachos y se rescataron 335,000 personas y a eso se le llama todavía hasta el día de hoy el milagro de Dunkerque. Y sabe, el rey lo que hizo fue que el domingo 9 de junio fue el día de acción de gracias porque nuestro Dios es un Dios que está vivo. ¿Cuántos decimos amén? Querido hermano, si lo hizo por Jorge,
de Inglaterra. Digo conmigo, si lo hizo por Jorge, lo puede hacer por mí. Amén. Hermanos, Dios, todos ellos eran, uno fue el peor rey, los otros ni siquiera eran judíos y el otro es un rey actual. Y nosotros que somos sus hijos, dice, si el Padre no nos negó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo? El Padre, mi hermano, además de que nos dirige, el Padre cuando ayunamos tiene misericordia. Al pueblo de Israel lo iban a exterminar. Y la reina Esther dice que estaba casada con el rey, pero era un rey implacable. Este era ese tipo de personas que solo se acercan donde él y si no tenía cita lo mataban. Y lo que hizo ella fue lo que hicieron todos los otros que vimos. Dijo, yo voy a ayunar con mis doncellas y ustedes ayunen también. 3 días y 3 noches sin comer ni beber. Y Dios también fue propicio. Hermanos, por eso le digo que no lo hagamos religiosidad, hagámoslo con fe en este instrumento poderoso que Dios nos dejó, porque Daniel oró por su pueblo en Daniel 9. Óiganme bien esto. Daniel 9, Daniel agarró la Biblia, ya era un anciano, porque él llegó muchacho y dijo, agarro la Biblia, Señor, tu palabra dice que solo eran 70 años de castigo y ya se pasaron. O sea que Daniel tenía 70 años ahí, ya era un viejito. Y dice que él comenzó a clamar, Señor, tú dijiste que eran 70 años. Y ayunó en Daniel 9. Y mientras oraba, ahí mismo llegó un ángel y le dio la respuesta de las semanas de Daniel. Pero en Daniel 10, el mismo anciano otra vez se pone a ayunar, un ayuno de 21 días, pero este es un ayuno que a algún religioso no le va a gustar, porque dice que él no ayunaba, oiga bien, no comía manjar delicado, ni carne, ni vino. Las demás cosas sí las comía. O sea, ese fue el ayuno que él se puso. Y van a haber algunos que van a ir, no, pero no es ayuno, no estaba haciendo nada Daniel. Pero ¿sabe qué? A él tuvo una visión de dos hombres durante este ayuno, 2 hombres sobre el río. Eso está en Daniel 10. Y uno de ellos le dijo, Daniel, varón muy amado, 21 días llevaba ayunando. Lo primero que le dice es, varón muy amado. Hermanos, el Señor lo ama. Quiero decirle eso hoy. Eso fue lo primero que le fue a decir el ángel a este muchacho. Varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando y me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuándo lo oyó el Señor? Desde el primer día que él dispuso ponerse humillado delante del Señor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y aquí quedé con los reyes de Persia. Hermano, lo tercero que quiero que miremos es que el Padre escucha a sus hijos. Dice, desde el primer día que te dispusiste, fuiste oído. Pero ¿qué pasaba? Había una fuerte oposición a esas oraciones. Y claro que va a haber oposición cuando ayunemos. Ayune, ya va a ver, se le van a arruinar cosas. Sucede algo. Te empiezan a regalar comida como no tenés idea. Yo cuando me toca ayunar, yo ya sé, y yo no les digo que no, hermano, yo me la llevo toda. Yo la agarro y gracias, les digo, yo sí me la llevo. Va a haber oposición, se te van a... ¿Por qué? Porque les trae Daniel 9 y Daniel 10, porque al mismo anciano, en un ayuno, mientras oraba, le vino la respuesta, y en el otro ayuno le dice el Señor, se tardó, pero desde que te dispusiste, el Señor te oyó, solo que hubo oposición. ¿Y qué es lo que hay que hacer, hermano, cuando tenemos oposición? ¿Qué hizo Daniel? Persistir, seguir. Hermanos, clamar, dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y con acción de gracias. ¿Qué le dijo Jacob al ángel? ¿Se acuerda? No te voy a dejar, le dijo, hasta que me bendigas. Así como la viuda que le decía todos los días al juez, hazme justicia, hazme justicia. Ella cuando le decían que no,
ella no se quedaba tranquila. Y lo vimos con Jesús, que cómo le clamaban los que necesitaban algo de él, a gritos, ¿sí o no? Y la gente les decía, cállese, deje de molestar al maestro. Y más gritaban, dice la Biblia, no les importaba, más gritaban. Y estaba el pasaje, ¿se acuerda? De aquel que fue a molestar a su amigo de noche y que el amigo le puso 1000 excusas. No puedo, ya me acosté, están dormidos los niños. Y dice que le abrió, pero más por la insistencia, para que no dejara de molestarlo, atendió. Hermanos, así hay que insistir, porque Dios es bueno. ¿Cuántos decimos amén? La oración, mi hermana, a veces hay que seguir persistiendo, porque uno ve una puerta cerrada y uno ora una vez y dice, no es la voluntad de Dios, así ahí se fue, pues, se murió. Y entonces, dice, desde que empezaste, Dios te escuchó, pero hubo oposición. Hermanos, a mí me encanta la oración de Ana, ¿sabe? A Ana, esta muchacha, no podía tener hijos. Y la Biblia te deja en claro que Dios no le había permitido tener hijos. Fue Dios. 2 veces lo dice. Y Dios no se lo permitió. Te lo deja en claro eso. Y te dice que ella lloraba y no comía. Y con amargura de alma dice que oraba delante de Jehová. Y le hizo un voto al Señor diciéndole, si le das a tu sierva un hijo varón, yo te lo voy a entregar todos los días de su vida. Y ella oraba esto delante del sacerdote y dijo que el sacerdote la vio y le dijo, señora, deje de beber, le dice, porque está ebria. Y ella le dijo, no, yo no estoy ebria, le dice, yo estoy derramando mi alma delante del Señor. El sacerdote le dijo, vete en paz y el Señor te otorgue lo que le has pedido. Y sabe, dice que la mujer lo creyó, fíjese, amén, dijo. Se fue, comió y se fue alegre para su casa. Y Dios le respondió. Esa muchacha quedó embarazada y ella cumplió su voto. Dice que después de que fue destetada, llevó al niño con una ofrenda, lo llevó al templo y le dijo al sacerdote, este fue el niño por el cual yo oraba. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si esta muchacha no oraba? Jehová dice que es el que no le había permitido tener hijos. Y si ella hubiera dicho, no, pues no se puede, ¿qué vamos a hacer? ¿Va? Pero no, ella vino y esa puerta que aparentemente estaba cerrada, ella clamó, insistió, pidió, ella dice que no comía y cuando le dieron una palabra, se aferró y se agarró a ella y el sacerdote le dijo, Dios te escuche, y ella dijo, amén, y ahí fue a comer, quedó preñada y cuando vino, le entregó al niño. Hermanos, porque si lo hizo con Ana, diga conmigo, si lo hizo con Ana, lo puede hacer por mí. Para Él ayunamos, mi hermano, para que nos mire Él. Finalmente en Mateo 6, y por eso le puse cuando ayunes. Jesús dijo, cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo, que ya tienen su recompensa. Hermano, nos dice cuando ayunes. Para el cristiano tiene que ser algo de cajón, ayunar, fijo. No, pero no es para mostrarse a la gente. Si es así, ya tiene su recompensa. O sea, si usted lo que quiere es que lo miren, ya tiene su recompensa y es una recompensa tonta, pues, porque la gente que va a decir, si te mira ayunando, es puro loco. Lo más que pueden decir. Y dice la Biblia que si hago lo que quería, es tu recompensa. Ahí se fue. Por eso no es religiosidad. Jesús nos dice, pero tú, o sea, pero yo y usted, cuando ayune, unge tu cabeza y lava tu rostro. Mire, bonito, peinado, perfumado. No es que no va a comer comida física, pero vamos a comer, ¿qué dijimos? Palabra de Dios, vamos a alabarlo, adorarlo. Vamos a andar guapos. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, si es para llamar la atención, fíjese. Hay dicen, no ayunen para llamar la atención. Claro que es para llamar la atención, pero para llamar la atención de Dios. Para que Él nos mire, para recibir su recompensa. Hay gente que dice, no ayune para recibir recompensa de Dios.
Vuelvo a decir lo mismo, no han leído la Biblia. Para eso dice que ayune para recibir la recompensa del Padre. Jesús dice, mi Padre los va a recompensar en público. Y eso es lo cuarto que quiero que miremos, que el Padre recompensa. Dios no se queda con nada. Todo lo secreto va a salir a la luz, porque Dios no guarda secretos. Dios no, sea bueno o sea malo. Si son pecados, van a salir para avergonzarnos. Y si son cosas que a Él le agradan, dice que van a salir, pero ¿qué va a salir del Señor? Recompensa para sus hijos. Yo quiero la recompensa. Yo quiero esa recompensa. De hecho, es un gozo, dice Jesús, una oración contestada. Y por eso hay que apuntarlo, ¿sabe? Nuestras peticiones. Claro que hay que pedir cuando ayunamos. Quien diga lo contrario no ha leído. Y claro que hay que esperar una recompensa de Dios. Y hay que apuntarlo. Apúntelo. ¿Sabe por qué? Para dar testimonio. Porque no tendríamos todos estos testimonios de estas personas si no lo hubieran apuntado. Porque la recompensa es para nosotros. La recompensa es para nosotros. Pero la gloria ¿para quién es? Para el Señor. Entonces, demos testimonio de eso, hermano. Debemos volver como iglesia a orar, como familia, como grupos, como cristianos, porque yo sé que las necesidades están. La cuestión es, ¿qué hacemos con esas necesidades? Tenemos que volver a orar como iglesia, hermanos, como grupos pequeños, como familias, como ministerios y como cristianos individuales. Tenemos que volver a postrarnos como Josafat. Humillémonos para que Él nos exalte, mi hermano. Humillémonos para que Él nos recompense. Y yo sé que vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios no miente. Dios sigue siendo ese mismo Dios en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de ahora, porque Dios no cambia. Y yo sé que vamos a ver milagros. Yo oro y oraba para que nos volviéramos un pueblo que ayuna, que ora. Y vamos a ver milagros, vamos a ver ministros levantarse, vamos a ver hermanos, como decía la hermana de la bienvenida, vamos a ver hermanos volver, vamos a ver ovejas perdidas volver, vamos a ver hijos pródigos volver, vamos a ver cristianos que se levanten con dones. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a salir de deudas, vamos a ver matrimonios restaurados, vamos a ver cómo se rompen adicciones, vamos a ver, mi hermano, la gloria de Dios, porque la gloria es de Él. Cuando nos humillamos y lo buscamos a Él, su nombre es glorificado en un pueblo que le cree. Porque así como con Josafat hay cosas en las cuales no hay fuerza en nosotros, no tenemos poder y no sabemos qué hacer. Y cuando llega en ese momento es que tenemos que doblar nuestras rodillas y todo nuestro cuerpo para humillar delante del Señor. Porque mientras Cristo esté en el trono, no hay ningún caso sin esperanza. Yo quiero llegar al final de mi vida diciendo, como estos hombres, Dios es fiel, Cristo está vivo y nunca me ha fallado. Yo quiero que volvamos a orar. Si tiene dudas en cómo ayunar, puede consultarle a los pastores de la iglesia para que seamos una iglesia que ayuna. Estamos en transición, estamos de camino, como Esdras. Pero tenemos un Padre que quiere ayudarnos, que quiere poner su mano sobre nosotros. Y yo sé que nosotros necesitamos de Él. Quiero que oremos. Padre, gracias, Señor. Porque en esta historia nosotros nos parecemos más a Acab, a Nínive y al rey Jorge, Señor. Pero por tu misericordia estamos aquí. Hoy estamos de camino, Señor. Y estamos en una etapa, Señor, de paso, de transición, Señor. Y esta noche te pido que volvamos a doblar nuestras rodillas, Señor, y a depender de ti, a humillar nuestro rostro y decirte, Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes, porque queremos que en nuestra situación digas, hijo, esta guerra ya no es tuya, esta guerra es mía. No vas a pelear, pará y está quieto, para que mires la salvación de Jehová. Queremos eso en nuestras vidas, Señor. Queremos que en nuestra iglesia, Señor, construida, Señor, descienda tu gloria, Señor. Y miremos, Señor,
personas salvarse todos los días, Señor, y veamos cómo levantes ministros llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que estas señales sigan a los que creen, Señor, y que en tu nombre sanemos, Señor, enfermedades, echemos fuera demonios, Señor, libertemos a los cautivos, Señor, y que vivamos como la iglesia de Hechos, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Señor, que volvamos a ayunarte, Señor, que volvamos a clamarte para que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestros ancianos, nuestros jóvenes y nuestros niños, porque te decimos, Señor, que necesitamos completamente de ti, Señor. Sé el Señor de nuestras vidas, Señor, y que tu voluntad reine sobre nosotros, Señor. Presentamos, Señor, nuestras vidas y este año, Señor, queremos ir delante de ti en ayuno, Señor, y sabemos que como con toda esta gente y como con nosotros mismos en otras ocasiones, tú nos serás propicio, tú nos serás misericordioso, tú eres bueno. Gracias por esta noche, Señor, glorificamos tu nombre y que la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Dios es bueno, Dios es bueno con nosotros. Bienvenidos a nuestro lugar provisional, porque vamos a nuestra casa. Aquí vamos de paso nada más, es transición, como dice el pastor, y por eso cuando el pastor me asignó que iba a compartir la prédica hoy, yo quería compartir lo que pasó con unas personas de Dios cuando ellos también iban de paso, de regreso a su casa. Eso fue en el reino de Persia, el rey Artajerjes. Si vieron la película 300, ahí aparece ese rey y el pueblo estaba exiliado ahí. Y Dios determinó que iban a ser 70 años de castigo, y cuando se pasaron, Dios le dio gracia con el rey y iban de regreso. Yo les traje una imagen de lo largo que fue ese camino, pues fue un camino largo, y ahí iban de regreso levitas, servidores, iban de regreso el pueblo, los niños, las mujeres, todos iban de regreso a edificar su templo, a su ciudad. Dios les dio gracia con el rey, pero era un viaje largo en su etapa de transición, igual que nosotros. ¿Y sabe lo que hicieron ellos, hermanos? Ellos se pusieron a ayunar, y por eso yo quería compartirles esa palabra hoy. Está en Esdras 8:21, y por eso la enseñanza de hoy se llama Cuando ayunamos. ¿Qué pasa cuando ayunamos? Así que ahí donde está, cada uno de ustedes, por favor, cierre sus ojitos para que le pidamos al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, humildemente que nos hable, Señor. Edifica tu pueblo, Señor, porque te necesitamos, Padre. Vana, Señor, es la ayuda de los hombres, Señor, y no confiamos, Señor, en carne, no confiamos en príncipes, Señor, y por eso estamos en tu casa, Señor, porque te necesitamos. Trae una palabra, Señor, trae una palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Dependemos de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Bueno, está en Esdras 8:21. ¿Qué hizo esa gente, hermanos, cuando iba de regreso a construir? Dice la palabra del Señor. ¿Qué hizo Esdras? Esdras dice: publiqué ayuno junto al río Ahava
para afligirnos, subrayen en su Biblia, afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, nuestros niños y todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan y su poder con los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Hermano, dice él, ayunamos para afligirnos, dice, y le pedimos, solicitamos, dice ahí. ¿Por qué? Porque tuve vergüenza, hermano, de pedirle al rey. Yo había dicho que Dios es bueno, que Dios es poderoso, dice Esdras. Entonces yo lo que hice fue, si yo he dicho eso, me da pena, mejor le pido a mi Señor. Y dice que ayunaron, se humillaron delante del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Dice que le fue propicio. Un poquito más adelante, en el versículo 31 y 32, dice, y partimos del río el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del acechador del camino. Y llegamos a Jerusalén y venían quemados. Dice, reposamos ahí 3 días. Fue un camino largo, cansado, pero ¿cómo le respondió Dios, mi hermano? Dios dice que la mano de Dios estaba sobre ellos y que los protegió durante todo su camino. Ellos iban siendo con toda su familia, hermano, igual que nosotros. Era un camino largo, había mucho peligro. Si miran el mapa, es prácticamente desde donde hoy es Irán hasta donde hoy todavía sigue siendo Israel. Eran miles de kilómetros y en ese tiempo no había ni carros, peor carreteras, todo era desértico, lo tuvieron que hacer a pie. Y ellos llevaban obviamente muchos bienes, todos sus bienes, dinero. Y dice, la mano de Dios nos libró del enemigo. Porque un hombre, hermanos, dijo, ¿saben qué? Primero, antes que todo, vamos a ayunar. Y yo quiero que repita hoy, si Dios lo hizo con Esdras, lo puede hacer conmigo. Hermanos, ellos ayunaron. ¿Qué palabra usó él? Afligirse. Dice que se afligieron, se humillaron delante del Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a pedir algo, la mayor barrera, lo que más le estorba a Dios del ser humano, dice la Biblia, es la soberbia. Es la soberbia. Dice que el Señor resiste al soberbio, que lo abomina. Y el ayuno lo que hace es que nos humilla delante del Señor. Y dice que el Señor al humilde lo atiende, pero al soberbio lo ve de lejos. Entonces, Primera de Pedro dice que humillémonos bajo la poderosa mano, pero ¿de quién? De Dios. Y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, no el rey. Porque Él, dice, tiene cuidado de nosotros. Nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Ayunar, hermanos, es humillarse delante de Dios, delante del Padre. No es dieta, no es pasar hambre. Hablaba con el hermano del ayuno intermitente, no es. De hecho, si ayunas es muy probable que no adelgace, no va a adelgazar. Es probable. ¿Qué es? Es no comer alimentos por un periodo de tiempo, pero por motivos espirituales. Hermanos, claro que es para pedirle algo al Señor. ¿Qué fue lo primero que dijo Esdras? Me voy a afligir delante del Señor y le voy a solicitar algo a mi papá. Porque hay personas que dicen, no ayune para pedirle al Señor. Yo creo que no han leído la Biblia, no la han leído. Le podemos pedir a nuestro papá, pero el ayuno lo que hace es, a nuestra petición de oración, es ir más allá en nuestra humillación y decirle, me rindo a ti, Señor, yo no puedo con esto solo lo puede resolver usted. ¿Qué es humillarse, mis hermanos? Hay una historia de la Biblia que me encanta y yo se la quiero compartir, de un rey también. Está en Segunda de Crónicas 20, y a este rey lo iban a atacar 2 reinos y lo iban a destruir. O sea, eso estaba claro, pues. Y lo que fueron es que le fueron a dar la noticia. Y dice la palabra del Señor, acudieron algunos y le dijeron al rey Josafat, esta es la historia de Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi, estaban cerquita. Entonces el rey, miren qué le dio al rey, hermanos, le dio ¿qué?
temor, le dio temor. ¿Y qué hizo él cuando sintió miedo por esa noticia? Y dice, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermanos, le dio miedo, al rey le dio miedo. Él dijo, hoy nos barrieron a todos. Y cuando le dio miedo, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló delante de Dios. Eso fue lo que hizo. Porque la Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío, yo en Dios confío. No es que nunca nos van a dar miedo ciertas cosas. Lo que sucede es que los cristianos, si nos da miedo, vamos a donde nuestro Padre que lo puede todo. ¿Cuántos decimos amén? Él lo puede todo. Y cuando tenga algo, hermano, que le dé miedo en su vida, que usted no sabe cómo resolver, ayune. Cuando usted tenga algo que no sabe qué hacer, ayune. Humillemos nuestro rostro para consultar al Señor, y este muchacho puso también a ayunar al pueblo. El pueblo dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro, y de todas las ciudades de Judá vinieron a pedirle ayuda a Jehová, le vinieron a pedir socorro y ayuda a Dios, porque iban a matar al rey y obviamente a todo el pueblo. Y el pueblo no fue a ponerle presión al rey, fueron también a buscar el rostro de Dios. Y lo que hizo Josafat fue, se puso en pie de la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Se fueron al templo y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, comenzaron a orar. ¿No eres tú, Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todas las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? El rey está citando la Biblia. Esto está en la Biblia, esto está en Génesis. Esto está en Génesis. El rey está diciendo, Señor, nos vienen a sacar de aquí, pero tu palabra dice que esta tierra tú se la diste a Abraham. Y ellos han habitado en ella. Han edificado santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, castigo, pestilencia, hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás, y tú nos salvarás. Hermano, el rey sigue citando la Biblia. Esta fue la oración que hizo Salomón cuando dedicó el templo. El rey lo que está diciendo es, Señor, en tu palabra dice, y tú dijiste que cuando viniéramos a este templo nos ibas a escuchar. Y eso es lo que uno hace, hermano, cuando estamos ayunando. Leer la palabra, alimentarnos de la palabra. En vez de comer comida física sólida, lo que hacemos es comer en la comida del Señor. Eso es lo que hacemos, y la leemos, y como hizo el rey, la confesamos. Decir, Señor, en tu palabra, te venimos a pedir, Señor, pero tu palabra dice que tú no me dejarás y que tú no me desampararás. Tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice que todo le es posible al que cree. Y eso es el ayuno, agarrar la palabra de Dios y ponerla sobre la situación. Señor, estoy viendo esta situación con mis ojos, me está diciendo esto el abogado, el doctor, pero tu palabra, que es eterna, dice esta otra cosa, Señor, y por eso te vengo a pedir. Eso es lo que estaba haciendo este muchacho. He aquí, pues, los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Eso está en Éxodo. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú. Y mire qué lindo esto. Esto es humillarse. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Hermanos, lo que dice este muchacho es, Señor, mire este problema, yo no puedo. Se fija lo que dice ahí, no hay fuerza en nosotros para esto.
Señor, ni siquiera sabemos qué hacer frente a este problema. Cuando, hermano, uno no tiene la fuerza para un problema, cuando uno no sabe qué hacer, no hay ayuda para eso. Cuando el doctor te dice, no, aquí no se puede. Cuando en el banco te dicen, aquí no hay solución. Cuando el abogado te dice, aquí no hay nada que hacer ya. Cuando llegan esos momentos, mis hermanos, en los que uno dice, Señor, no sé qué hacer, hay que hacer lo que dice la Biblia. Algo sí podemos hacer, lo que dice Josafat. Señor, no sé qué hacer, Señor, no tengo fuerzas, pero en ti yo pongo mis ojos. A ti yo voy a poner mis ojos. Eso sí lo puedo hacer. Clamar, rogar, suplicar a mi papá. El ayuno es ir delante de Dios y decirle, Señor, renuncio a lo natural. En lo natural no puedo. E invoco lo sobrenatural de mi Padre. Las circunstancias que veo me dicen una cosa, pero las circunstancias pasan, pero tu palabra dice otra cosa y tu palabra permanece para siempre. Eso sí podemos hacer cuando no hay solución aquí. Y eso es, renunciar a lo natural, invocar lo sobrenatural delante del Señor. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? En ese momento, dice que en esa misma reunión estaba ahí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, de Jehiel, de Matanías, porque era levita, de los hijos de Asaf. Y en la misma reunión vino el Espíritu de Jehová sobre él y les dijo, oigan todos Judá y moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová les dice así, mire qué lindo, no temas, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Dios dice, está bien, es cierto, si venía gente sobre vos, te barrían, pero Dios dice, como renunciaste a tus fuerzas y te humillaste delante de mí, Dios dice, me entregaste esto, ya no es tu guerra, dice Dios, ahora es mi guerra. Como se humillaron y lo buscaron, Dios intervino. Y a veces, queridos hermanos, Dios nos lleva a esas circunstancias que no podemos manejar, en las que no hay fuerza, en las que no sabemos qué hacer, en las que no hay solución para el hombre, para la economía, para las cuentas, como decía la hermana, no hay solución, ahí no hay nada que hacer para nosotros, situaciones en las cuales tenemos miedo. A veces el Señor nos lleva ahí para Él traer gloria a su nombre, para que no haya otra más salida que el nombre de Él sea glorificado. Ahí, ¿qué dijo el muchacho? No es mi fuerza y no sé qué hacer. Significa que si ellos vencían en esa guerra, la gloria únicamente iba a ser para nuestro Dios, no para Josafat. Y así fue. Dios dijo, bueno, como no tenés fuerza, como no tenés sabiduría en ese momento y me la entregaste a mí, ya no es tu guerra, dice Dios, sino que es la mía. Y de mañana, siguió diciendo el profeta, descenderéis contra ellos y ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Ni pelearon, hermanos. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No tema ni desmaye, salga mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, les dio la dirección que pidieron. Él dijo, yo no sé qué hacer, Señor. Y él le dijo, mira cómo va a estar todo, pero no te preocupes, ni van a pelear. Y les dio la protección que pidieron. Jehová estará con vosotros. ¿Qué hizo el rey y qué hizo todo el pueblo? Algo que debemos hacer como cristianos siempre, mi hermano. Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué es postrarse, hermanos? Todos sabemos lo que es arrodillarnos. Cuando uno se arrodilla, así, es la más humillación que uno puede hacer delante de las personas. Por eso dice, nosotros solo nos arrodillamos delante de nuestro Señor. No imágenes, no nada. El rey no se quedó aquí, el rey se fue hasta el piso, acá. ¿Por qué, mis hermanos?
porque no hay más grande humillación que esa. Dice la Biblia, antes de la soberbia es la caída. ¿Y cómo se puede caer alguien que esté en el suelo? Es lo más abajo que puede estar. Está postrado delante del Señor y lo hizo el rey. ¿Y quién más lo hizo? Todo el pueblo. Y dice que ahí estaban mujeres y niños. Hermanos, eso es suplicarle al Señor. No hay más abajo que eso. Y, ¿sabe por qué le digo que es importante? Porque los demonios se postraban ante Jesús. En los evangelios dice que cuando Jesús llegaba a una ciudad, los endemoniados iban y se postraban delante de él. Hay muchos cristianos que no tienen ese hábito, esa costumbre de postrarse delante del Señor, les da pena. Hermanos, no tengamos pena, es nuestro papá. Bien haríamos en humillarnos delante de él. Ellos adoraron, y en el ayuno, mi hermano, también hay que adorar y alabar. Eso hicieron. Se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Mire cómo se alaba al Señor. El pastor siempre pone el ejemplo de cuando venimos a la alabanza y estamos ahí. Hermanos, cuando alabamos al Señor, venimos a alabarlo de verdad, a decirle, Señor, tú eres bueno. Señor, has hecho grandes cosas en mi vida y sé que vas a hacer más. A eso venimos. Los que tienen que cantar bonito son los que están aquí, ¿sí o no? Nosotros cantemos como podamos, pero que se escuche nuestra alabanza con voz, con fuerte y alta voz. ¿Sabe por qué? Porque Dios se mueve en la alabanza. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hermanos, empezaron a alabar al Señor, y como le digo, hay que hacerlo de verdad con gratitud, porque cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mire, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Eso fue durante la alabanza, mi hermano. Ellos se humillaron, todo el pueblo se humilló, y Dios los escuchó y tuvo misericordia. Y todo comenzó por un rey que cuando tuvo miedo, ¿qué hizo? Ayunó. Y Dios cumplió su palabra. Yo quiero que diga conmigo, si lo hizo con Josafat, lo puede hacer conmigo. Es el mismo Dios. El Padre, mi hermano, da dirección a sus hijos. Jesús, antes de comenzar su ministerio, Jesús ayunó 40 días y dice que fue y comenzó en el poder del Espíritu. ¿Usted cree que lo ocupemos nosotros, el ayuno también? Mire, en el libro de Hechos hay una historia que me encanta, de dos hombres completamente diferentes que no se conocían, pero que el Señor sí, porque el Padre da dirección a sus hijos cuando ayunamos. ¿Sabe? Eso está en Hechos 10. Este era un soldado que no era ni judío ni cristiano, pero dice que él oraba, daba limosnas, y dice que estaba ayunando. Y ¿sabe? Se le apareció un ángel del Señor. Se le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, porque se llamaba Cornelio, tus oraciones han sido oídas. Envía a 2 hombres a la otra ciudad y manda a traer a Pedro, que vive en tal casa, y le dio todo. Y él hizo caso y lo mandó a traer. Y el otro hombre era Pedro. Pedro no conocía a Cornelio, y dice que Pedro también estaba orando y ayunando en la azotea, y Dios le mandó la famosa visión de las carnes, ¿se acuerda? Y en esa visión del ángel, el Espíritu le habla y le dice, te buscan 2 hombres abajo, anda con ellos que yo los mandé. 2 hombres ayunando. Y dice que él fue. ¿Y sabe qué pasó? Pedro, al llegar a la casa de Cornelio, fue a los primeros gentiles que se les predicó el evangelio en la casa de Cornelio, y fueron salvos todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y así comenzó el evangelio para nosotros los gentiles por 2 hombres que estaban ayunando, orando y ayunando.
Eso es cuando nos sometemos al Señor, hermano, y estamos en humildad. Dios los dirigió porque estaban sensibles al Espíritu, ¿sabe? La Biblia no te dice que Cornelio estaba ayunando, preguntando, Señor, mándame un apóstol que me predique. Él no te dice que estaba pidiendo eso, pero el Señor, en medio de su ayuno, Él le trajo salvación. Y no te dice que Pedro estaba ayunando para irle a predicar a los gentiles. De hecho dice que no les quería predicar. Pero Dios lo mandó porque el Señor nos dirige y abre puertas y nos conecta con personas que tal vez nosotros ni conocemos. Porque cuando nosotros nos humillamos, Él nos va a dirigir. Él nos va a dirigir. En Hechos 13, en la iglesia de Antioquia, así se llamaba, habían pastores, dice, maestros, trabajando en la iglesia local, pastores, habían bastantes muchachos, había uno que se llamaba Lucio, Manaén, Saulo, otro se llamaba Simón y Bernabé, y dice que ellos estaban en su iglesia, tranquilos hermanos, estaban tranquilos, pero estaban, dice, ministrando y ayunando al Señor, y que el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para el trabajo que yo los he llamado. Y esos fueron los viajes misioneros de Pablo. Antes de esto, Pablo no había salido en ningún viaje, a pesar de que tenía el llamado, porque él no se disparó. Él no se disparó, ni se subió. Él estaba en su iglesia, dice, ministrando y ayunando. Y el Espíritu dice, apártenme a estos dos. ¿Y sabe qué hizo la iglesia? Oraron y ayunaron más. Les impusieron las manos y ahí sí los mandaron. Porque la palabra dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esos viajes no fueron por gusto, por emoción, no fueron porque esos viajes fueron porque fue el momento y las personas que el Espíritu Santo escogió por una iglesia que se dejaba guiar, por una iglesia que ayuna. Hermanos, en el ayuno se va a afligir nuestra carne. A los que no han ayunado, sépalo. Eso le dije, es algo espiritual, pero ya va a ver si no es carnal en el estómago. Le va a sonar el estómago, es una cuestión, te va a doler la cabeza, uno se va a sentir mareado, débil. La carne, dice, hay que mortificarla, hay que someterla. Y a los que no tenemos problemas con cuestiones de la carne, con deseos de la carne, así es que se van venciendo, mi hermano. Y sabe que también aflige el ayuno, el alma. En el Antiguo Testamento se llamaba aflicción del alma. Y vas a ver que en el ayuno vas a andar enojado, malhumorado, y después vas a andar feliz, y después vas a andar triste, y así. ¿Y sabe qué es? Es tu alma diciendo, yo quiero que me hagan caso, yo quiero que me pongan atención. Pero en el ayuno sometemos también al alma, porque somos tres cosas, pero quien nos debe dirigir a nosotros, no debemos ser cristianos carnales, pero tampoco almáticos, debemos de ser cristianos espirituales. Y le decimos al alma, usted va para atrás también con la carne, las emociones se someten al espíritu, mi hermano, porque a medida que vamos ayunando, nos vamos acercando al Señor y vamos amando al Señor y Él nos va dirigiendo. Fíjense que comenzamos pidiéndole al Señor tal vez por un carro. Yo he pedido por mis carros, fíjense, y el Señor ha sido propicio conmigo. Pero en medio de ese ayuno por un carro, a veces el Señor te muestra otro defecto de tu carácter. A veces el Señor te muestra, pero vos debes, fíjate, tenés que ir a pagar una deuda. ¿Y qué tiene que hacer uno? Ir a honrar. A veces uno está pidiendo por sanidad y lo que Dios hace es, te dice, pero ¿sabes qué? Vos tenés que ir a pedir perdón. Vos no has perdonado. A veces mi hermano está pidiendo por una necesidad grande y Dios te muestra que estás en murmuración o que no has sido fiel, como decía la hermana, con el Señor. A veces, mi hermano, el Señor abre nuestros ojos que tal vez si estuviéramos en carne no las hubiéramos visto jamás en medio de nuestros ayunos. Por eso en Joel 2, ese famoso pasaje, dice, convertíos a mí con todo su corazón, proclamen ayuno con trompeta, dice, y entonces, dice Dios, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, profetizarán sus hijos, sus ancianos verán sueños y sus jóvenes verán visiones. Porque hay distintos tipos de ayuno, hermano. Hay de 40 días, hay unos solos, hay ayunos congregacionales, como los vimos, hay ayunos con agua, fíjense, hay ayunos sin agua, hay, hermanos, de todo. Pero el parámetro, ¿sabe cuál es? En la Biblia,
porque no hay que ser religiosos en esto. El parámetro es, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. No le voy a dar algo que no me cueste, nos tiene que costar, es una aflicción, porque Dios ve el corazón. Yo le traigo 3 reyes. El primero fue el rey Acab. Dice la Biblia que es literalmente el peor rey de toda la Biblia. Así lo dice, es el resumen de su vida. Fue el peor rey. Era el marido de Jezabel. Este muchacho sacrificaba a sus hijos a los ídolos. Fue el que mató al otro muchacho por un terreno. Tenía un templo para Baal. Fue el peor rey. Y él vivió en los tiempos de Elías. Dios les mandó a Elías a que le dijera, rey Acab, vas a morir, tu casa. Le dio obviamente su sentencia por todos sus desastres. ¿Sabe qué hizo Acab? Dice la Biblia que él, cuando él oyó al profeta, dice que ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Acab. Este no es Josafat, este no es el rey David, es Acab, el peor rey. Y dice que vino palabra de Jehová sobre Elías y le dijo, ¿no has visto cómo se humilló Acab? Como se humilló delante de mí, no voy a traer el mal en sus días. Por Acab. El otro rey que le traigo, la Biblia no dice cómo se llama, pero es el rey de Nínive. ¿Se acuerda la historia de Jonás? Jonás tenía que ir a predicar a Nínive y lo que te dice de esa ciudad es que era una ciudad en extremo, malvada en extremo. Cuando llegó Jonás, dice que el pueblo escuchó a Jonás, dice, y que creyeron a Dios, y que el pueblo ayunó, se vistieron de cilicio, desde el menor hasta el mayor. Aquí ayunaron hasta los niños, oiga bien. Y aquí fue al revés, no fue del rey al pueblo, fue del pueblo al rey. Porque el rey escuchó esto, y el rey cuando oyó al pueblo, dice que se levantó de su silla, también se cubrió de cilicio, y él hizo proclamar ayuno y dijo, ni bueyes, ni animales, ni hombres, ni ovejas gusten cosa alguna, ni beban agua, dijo él, y clamen fuertemente, conviértanse cada uno de ellos, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira. ¿Y sabe qué hizo Dios, mi hermano? Dios tuvo misericordia de esta gente. Estos ni judíos eran. Y dice que la palabra del Señor, que vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo. Dios tenía una sentencia contra Acab y contra esta gente y Dios tuvo misericordia. Dios es misericordioso cuando nos humillamos. Y el otro rey que le traigo es el rey Jorge. ¿Lo ha leído en la Biblia? No, este no está en la Biblia. Este es el rey de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Este rey es el de la película El discurso del rey, valga. Esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, donde las tropas inglesas quedaron aisladas en un corredor hacia el mar. Eran 375,000 muchachos ingleses que no tenían dónde ir, no tenían escapatoria, porque solo tenían acceso a un puerto donde las aguas no eran profundas y no podía ir ningún barco de gran calado. Solo podían ir barcos pequeñitos, y eran 375,000. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, los vamos a tener que ir a traer en botes civiles, porque si no pueden ir barcos grandes, vamos a ir en barquitos pequeños. Y dijo el primer ministro de ese tiempo, si la operación tiene éxito, de 375, vamos a rescatar, dice, si tenemos éxito, a 30,000. Los alemanes estaban, pero a poquitos kilómetros. La Fuerza Aérea de Alemania hubiera sido, pero sencillo, que los barriera, pero no lo hizo. ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? El 26 de mayo de 1940, el rey Jorge, por radio, llamó a todo el pueblo de Reino Unido a volverse a Dios con arrepentimiento para suplicarle ayuda al Dios de Israel. Yo les voy a leer más o menos lo que dijo el rey. Él dijo, en esta hora terrible, nos volvemos a Dios como nuestros padres en tiempos difíciles. Nos volvemos al Dios Altísimo, y aquí en la nación convoco el siguiente domingo, sea Día Nacional de Oración, con un solo corazón y alma. Humillémonos confiadamente, entreguémosle esta causa al Señor y pidamos su ayuda. Con la ayuda de Dios
no vamos a fracasar, dijo el rey Jorge. Y sabe, el pueblo de Inglaterra fue a las iglesias por millones. Todo ese domingo se dedicaron a orar por estos muchachos, y lo que sucedió después fueron 3 cosas. En primer lugar, Hitler fue por encima de sus generales y dijo, no, espérense ahí, no vayan a atacar a Dunkerque, así se llamaba ese lugar. Todavía nadie sabe por qué. La cuestión es que Hitler dijo que no, párense ahí, y se pararon. Nosotros sí sabemos por qué sí. En segundo lugar, hubo una tormenta en Dunkerque que no dejó que se levantaran los aviones de la Fuerza Aérea de Alemania, no pudieron sobrevolarlos. Y en tercer lugar, el canal en ese momento parecía un espejo, dicen los que estuvieron ahí. Nunca ese mar lo había visto toda esa generación con esa quietud, y permitió que todas las embarcaciones pequeñas fueran a traer a esos muchachos, y se rescataron 335,000 personas, y a eso se le llama todavía hasta el día de hoy el milagro de Dunkerque. Y sabe, el rey lo que hizo fue que el domingo 9 de junio fue el día de acción de gracias, porque nuestro Dios es un Dios que está vivo. ¿Cuántos decimos amén? Querido hermano, si lo hizo por Jorge de Inglaterra, digo conmigo, si lo hizo por Jorge, lo puede hacer por mí. Amén. Hermanos, todos ellos eran, uno fue el peor rey, los otros ni siquiera eran judíos, y el otro es un rey actual. Y nosotros, que somos sus hijos, dice, si el Padre no nos negó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo? El Padre, mi hermano, además de que nos dirige, el Padre cuando ayunamos tiene misericordia. Al pueblo de Israel lo iban a exterminar. Y la reina Esther dice que estaba casada con el rey, pero era un rey implacable. Esta era ese tipo de personas que solo se acercan donde él, y si no tenía cita lo mataban. Y lo que hizo ella fue lo que hicieron todos los otros que vimos. Dijo, yo voy a ayunar con mis doncellas, y ustedes ayunen también, 3 días y 3 noches sin comer ni beber, y Dios también fue propicio. Hermanos, por eso le digo que no lo hagamos religiosidad, hagámoslo con fe en este instrumento poderoso que Dios nos dejó, porque Daniel oró por su pueblo en Daniel 9, óiganme bien esto, Daniel 9, Daniel agarró la Biblia, ya era un anciano, porque él llegó muchacho y dijo, agarro la Biblia, Señor, tu palabra dice que solo eran 70 años de castigo y ya se pasaron. O sea que Daniel tenía 70 años ahí, ya era un viejito. Y dice que él comenzó a clamar, Señor, tú dijiste que eran 70 años, y ayunó en Daniel 9. Y mientras oraba, ahí mismo llegó un ángel y le dio la respuesta de las semanas de Daniel. Pero en Daniel 10, el mismo anciano otra vez se pone a ayunar, un ayuno de 21 días, pero este es un ayuno que a algún religioso no le va a gustar, porque dice que él no ayunaba, oiga bien, no comía manjar delicado, ni carne, ni vino. Las demás cosas sí las comía. O sea, ese fue el ayuno que él se puso. Y van a haber algunos que van a ir, no, pero no es ayuno, no estaba haciendo nada Daniel. Pero ¿sabe qué? A él tuvo una visión de dos hombres durante este ayuno, 2 hombres sobre el río, eso está en Daniel 10. Y uno de ellos le dijo, Daniel, varón muy amado, 21 días llevaba ayunando. Lo primero que le dice es, varón muy amado. Hermanos, el Señor lo ama, quiero decirle eso hoy. Eso fue lo primero que le fue a decir el ángel a este muchacho, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando, y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuándo lo oyó el Señor?
desde el primer día que él dispuso ponerse humillado delante del Señor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y aquí quedé con los reyes de Persia. Hermano, lo tercero que quiero que miremos es que el Padre escucha a sus hijos. Dice, desde el primer día que te dispusiste, fuiste oído. Pero ¿qué pasaba? Había una fuerte oposición a esas oraciones. Y claro que va a haber oposición cuando ayunemos. Ayune, ya va a ver, se le van a arruinar cosas. Sucede algo. Te empiezan a regalar comida como no tenés idea. Yo cuando me toca ayunar, yo ya sé, y yo no les digo que no, hermano, yo me la llevo toda. Yo la agarro y gracias, les digo, yo sí me la llevo. Va a haber oposición, se te van a... ¿Por qué? Porque les trae Daniel 9 y Daniel 10, porque al mismo anciano, en un ayuno, mientras oraba, le vino la respuesta, y en el otro ayuno le dice el Señor, se tardó, pero desde que te dispusiste, el Señor te oyó, solo que hubo oposición. ¿Y qué es lo que hay que hacer, hermano, cuando tenemos oposición? ¿Qué hizo Daniel? Persistir, seguir, hermanos, clamar. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y con acción de gracias. ¿Qué le dijo Jacob al ángel? ¿Se acuerda? No te voy a dejar, le dijo, hasta que me bendigas. Así como la viuda que le decía todos los días al juez, hazme justicia, hazme justicia. Ella cuando le decían que no, ella no se quedaba tranquila. Y lo vimos con Jesús. ¿Cómo le clamaban los que necesitaban algo de él? A gritos, ¿sí o no? Y la gente les decía, cállese, deje de molestar al maestro. Y más gritaban, dice la Biblia, no les importaba, más gritaban. Y estaba el pasaje, ¿se acuerda? De aquel que fue a molestar a su amigo de noche y que el amigo le puso 1000 excusas. No puedo, ya me acosté, están dormidos los niños. Y dice que le abrió, pero más por la insistencia, para que no dejara de molestar, lo atendió. Hermanos, así hay que insistir, porque Dios es bueno. ¿Cuántos decimos amén? La oración, mi hermana, a veces hay que seguir persistiendo, porque uno ve una puerta cerrada y uno ora una vez y dice, no es la voluntad de Dios, así ahí se fue, se murió. Y entonces, dice, desde que empezaste, Dios te escuchó, pero hubo oposición. Hermanos, a mí me encanta la oración de Ana, ¿sabe? A Ana, esta muchacha, no podía tener hijos. Y la Biblia te deja en claro que Dios no le había permitido tener hijos. Fue Dios. 2 veces lo dice. Y Dios no se lo permitió. Te lo deja en claro eso. Y te dice que ella lloraba y no comía. Y con amargura de alma dice que oraba delante de Jehová. Y le hizo un voto al Señor diciéndole, si le das a tu sierva un hijo varón, yo te lo voy a entregar todos los días de su vida. Y ella oraba esto delante del sacerdote y dijo que el sacerdote la vio y le dijo, señora, deje de beber, le dice, porque está ebria. Y ella le dijo, no, yo no estoy ebria, le dice, yo estoy derramando mi alma delante del Señor. El sacerdote le dijo, vete en paz y el Señor te otorgue lo que le has pedido. Y sabe, dice que la mujer lo creyó, fíjese, amén, dijo. Se fue, comió y se fue alegre para su casa. Y Dios le respondió. Esa muchacha quedó embarazada y ella cumplió su voto. Dice que después de que fue destetada, llevó al niño con una ofrenda, lo llevó al templo y le dijo al sacerdote, este fue el niño por el cual yo oraba. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si esta muchacha no oraba? Jehová dice que es el que no le había permitido tener hijos. Y si ella hubiera dicho, no, pues no se puede, ¿qué vamos a hacer? ¿Va? Pero no, ella vino y esa puerta que aparentemente estaba cerrada, ella clamó, insistió, pidió, ella dice que no comía y cuando le dieron una palabra, se aferró y se agarró a ella y el sacerdote le dijo, Dios te escuche, y ella dijo, amén, y ahí fue a comer, quedó preñada y cuando vino, le entregó al niño. Hermanos, porque si lo hizo con Ana, diga conmigo, si lo hizo con Ana, lo puede hacer por mí. Para Él ayunamos, mi hermano, para que nos mire Él. Finalmente en Mateo 6, y por eso le puse cuando ayunes,
Jesús dijo, cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Hermano, nos dice cuando ayunes. Para el cristiano tiene que ser algo de cajón, ayunar, fijo. No, pero no es para mostrarse a la gente. Si es así, ya tiene su recompensa. O sea, si usted lo que quiere es que lo miren, ya tiene su recompensa, y es una recompensa tonta, pues, porque la gente, ¿qué va a decir si te mira ayunando? Es puro loco, lo más que pueden decir. Y dice la Biblia que si hago lo que quería, es tu recompensa. Ahí se fue. Por eso no es religiosidad. Jesús nos dice, pero tú, o sea, pero yo y usted, cuando ayune, unge tu cabeza y lava tu rostro. Mire, bonito, peinado, perfumado. No es que no va a comer comida física, pero vamos a comer, ¿qué dijimos? Palabra de Dios, vamos a alabarlo, a adorarlo. Vamos a andar guapos, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, si es para llamar la atención, fíjese. No ayune para llamar la atención. Claro que es para llamar la atención, pero para llamar la atención de Dios. Para que Él nos mire, para recibir su recompensa. Hay gente que dice, no ayune para recibir recompensa de Dios. Vuelvo a decir lo mismo, no han leído la Biblia. Para eso dice que ayune para recibir la recompensa del Padre. Jesús dice, mi Padre los va a recompensar en público. Y eso es lo cuarto que quiero que miremos, que el Padre recompensa. Dios no se queda con nada. Todo lo secreto va a salir a la luz, porque Dios no guarda secretos. Dios no, sea bueno o sea malo. Si son pecados, van a salir para avergonzarnos. Y si son cosas que a Él le agradan, dice que van a salir, pero ¿qué va a salir del Señor? Recompensa para sus hijos. Yo quiero la recompensa. Yo quiero esa recompensa. De hecho, es un gozo, dice Jesús, una oración contestada. Y por eso hay que apuntarlo, ¿sabe? Nuestras peticiones. Claro que hay que pedir cuando ayunamos. Quien diga lo contrario no ha leído. Y claro que hay que esperar una recompensa de Dios. Y hay que apuntarlo. Apúntelo. ¿Sabe por qué? Para dar testimonio. Porque no tendríamos todos estos testimonios de estas personas si no lo hubieran apuntado. Porque la recompensa es para nosotros. La recompensa es para nosotros. Pero la gloria ¿para quién es? Para el Señor. Entonces, demos testimonio de eso, hermano. Debemos volver como iglesia a orar, como familia, como grupos, como cristianos, porque yo sé que las necesidades están. La cuestión es, ¿qué hacemos con esas necesidades? Tenemos que volver a orar como iglesia, hermanos, como grupos pequeños, como familias, como ministerios y como cristianos individuales. Tenemos que volver a postrarnos como Josafat. Humillémonos para que Él nos exalte, mi hermano. Humillémonos para que Él nos recompense. Y yo sé que vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios no miente. Dios sigue siendo ese mismo Dios en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de ahora, porque Dios no cambia. Y yo sé que vamos a ver milagros. Yo oro y oraba para que nos volviéramos un pueblo que ayuna, que ora. Y vamos a ver milagros, vamos a ver ministros levantarse, vamos a ver hermanos, como decía la hermana de la bienvenida, vamos a ver hermanos volver, vamos a ver ovejas perdidas volver, vamos a ver hijos pródigos volver, vamos a ver cristianos que se levanten con dones. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a salir de deudas, vamos a ver matrimonios restaurados, vamos a ver cómo se rompen adicciones, vamos a ver, mi hermano, la gloria de Dios, porque la gloria es de Él. Cuando nos humillamos y lo buscamos a Él, su nombre es glorificado en un pueblo que le cree. Porque así como con Josafat hay cosas en las cuales no hay fuerza en nosotros, no tenemos poder y no sabemos qué hacer. Y cuando llega en ese momento es que tenemos que doblar nuestras rodillas y todo nuestro cuerpo para humillar delante del Señor. Porque mientras Cristo esté en el trono, no hay ningún caso sin esperanza. Yo quiero llegar al final de mi vida diciendo, como estos hombres, Dios es fiel, Cristo está vivo y nunca me ha fallado. Yo quiero que volvamos a orar. Si tiene dudas en cómo ayunar,
puede consultarle a los pastores de la iglesia para que seamos una iglesia que ayuna. Estamos en transición, estamos de camino como Esdras, pero tenemos un Padre que quiere ayudarnos, que quiere poner su mano sobre nosotros. Y yo sé que nosotros necesitamos de Él. Quiero que oremos. Padre, gracias, Señor, porque en esta historia nosotros nos parecemos más a Acab, a Nínive y al rey Jorge, Señor, pero por tu misericordia estamos aquí. Hoy estamos de camino, Señor, y estamos en una etapa, Señor, de paso, de transición, Señor. Y esta noche te pido que volvamos a doblar nuestras rodillas, Señor, y a depender de ti, a humillar nuestro rostro y decirte, Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes, porque queremos que en nuestra situación digas, hijo, esta guerra ya no es tuya, esta guerra es mía. Queremos eso en nuestras vidas, Señor. Queremos que en nuestra iglesia, Señor, construida, Señor, descienda tu gloria, Señor. Y miremos, Señor, personas salvarse todos los días, Señor. Y veamos cómo levantes ministros llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y que estas señales sigan a los que creen, Señor. Y que en tu nombre sanemos, Señor, enfermedades, echemos fuera demonios, Señor. Libertemos a los cautivos, Señor. Y que vivamos como la iglesia de Hechos, Señor. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Señor, que volvamos a ayunarte, Señor, que volvamos a clamarte para que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestros ancianos, nuestros jóvenes y nuestros niños, porque te decimos, Señor, que necesitamos completamente de ti, Señor. Sé el Señor de nuestras vidas, Señor, y que tu voluntad reine sobre nosotros, Señor. Presentamos, Señor, nuestras vidas y este año, Señor, queremos ir delante de ti en ayuno, Señor, y sabemos que como con toda esta gente y como con nosotros mismos en otras ocasiones, tú nos serás propicio, tú nos serás misericordioso, tú eres bueno. Gracias por esta noche, Señor, glorificamos tu nombre y que la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén.